patología habla de las patologías que pueden ser adquiridas o congénitas de una válvula cardíaca, que se caracteriza generalmente por estenosis o por obstrucción al flujo sanguíneo. Puede ser esta por degeneración de la válvula y esto puede también llevar a una rehabilitación. Algo muy importante que nosotros tenemos que manejar para poder identificar esta patología es la auscultación cardiovascular. Cuando nosotros le examinemos a un paciente, nosotros le vamos a hacer escuchar los latidos cardíacos y tenemos que ir teniendo algunas referencias para ir viendo. O sea, no es solamente escuchar el foco mitral, tenemos que apuntar el foco pulmonar y el foco aórtico en estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a decirle, el sinónimo en todas las patologías? O sea, que en todas las válvulas están afectadas, que el paciente va a presentarse con un soplo. Todas las valvulopatías, ya sea mitral, tricuspidia, aórtico, pulmonar, el paciente va a tener un soplo. ¿Qué nombre apellido le ponemos? Si es foco aórtico, es un soplo o foco aórtico. Si es el foco mitral, le ponemos un soplo o foco mitral. Entonces, cuando nosotros le auscultemos al paciente, tenemos que hacer, ustedes tienen que, ahora que están en el tercero, hacer ese ejercicio de escuchar un corazón normal. ¿Por qué? Para que en el día que se den cuenta, tengan pacientes que tengan esta patología, nosotros podamos, como yo le digo, adiestrar el oído. ¿Por qué? Porque los soplos se van clasificando en grados de 1 a 6. El que no escucha un soplo grado 6 ya es demasiado, porque es como si fuera un soplido de ahí, no hay ese ruido normal. Entonces, al examen físico yo ya puedo detectar un soplo cardíaco. Y generalmente es el síntoma común de casi todas las valvulopatías. Generalmente, ¿qué es lo que va a pasar con las válvulas? Uno es que va a haber una estenosis, se va a achicar el orificio. Y el otro es que justamente todas estas, vamos a decir, paredes que se utilizan para cerrar la válvula, una vez que pase la sangre, van a hacer una inmovilización. Entonces, ¿qué hacen? Una cantidad de sangre va otra vez al enemigo, dependiendo si es aórtico, pulmonar o lo que sea. Entonces, dos daños los reciben las válvulas: una estenosis, que se achica el orificio, o una insuficiencia, donde se agranda el orificio. Esa es la fisiopatología. ¿Dónde puede estar esta lesión? En cualquiera de las 4 válvulas cardíacas que conocemos. ¿Cómo se va a manifestar? Por un soplo cardíaco. O sea que yo le oculto un soplo al paciente y tengo que pensar que su válvula está dañada. ¿Cómo puede estar dañada la válvula? Con una estenosis o con una insuficiencia. O sea, ese nomás es el mecanismo fisiopatológico que generalmente ocurre en estos pacientes. Que ustedes ya van a ver: la válvula pulmonar, la válvula tricuspida, la aórtica y la mitral, que generalmente pueden ir. ¿Cuál es la fisiopatología más frecuente? O sea, la etiología más frecuente es la degenerativa. ¿Qué significa? Que con los años las válvulas de por sí pueden sufrir una degeneración y generalmente el paciente puede tener una estenosis aórtica por calcificaciones, o también puede tener una insuficiencia mitral que está asociado al cáncer. Si yo ya estoy escuchando un soplo cardíaco, que era, dijimos, la manifestación o el signo que yo voy a escuchar en ese paciente, y dijimos que el soplo cardíaco podía tener 6, vamos a decirle 6 tipos. El 1 es el que yo tengo que tener un oído muy entrenado y concentrarme en el paciente para poder ocultar. Un grado 6 todos pueden detectar. ¿Qué les parece que va a ser el medio auxiliar que ustedes le tienen que pedir para saber cuál de las válvulas está afectada y cómo es el mecanismo? Si ustedes ya saben, le ocultan al paciente, escuchan un soplo, sea el foco que ustedes quieran. Y para confirmar eso, ¿qué estudio nosotros le estudiaríamos a un paciente con valvulopatía? Ecocardio, acuérdense. Por eso que tiene que ser urético de encontrar el soplo. Ah, genial, una válvula está acá afectada.
asociado con la vejez, que puede ser de estenosis o de insuficiencia, que generalmente con el tiempo eso se va atrofiando y va produciendo lesiones. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Ya sabemos que vamos a pedirle un ecocardiograma al paciente. A veces, generalmente, anteriormente se usaba el cateterismo para llegar a ver que ya no es más lo ideal, y la resonancia magnética también, que se utilizaba en los soplos reubicantes. Pero a nosotros un ecocardiograma ya nos va a orientar a llegar a eso. Una de las valvulopatías que tenemos que conocer es la estenosis mitral. Cuando hablamos de estenosis, ¿qué significa? Que se achicó el orificio. Entonces, generalmente la mayoría de los casos son de origen reumático, o sea, pacientes que tuvieron una fiebre reumática en la infancia asociado a lesiones en piel, y que generalmente hay una bacteria que es el estreptococo, que puede estar asociado a daños de la válvula cardíaca con el tiempo. Por eso que siempre antes se utilizaba el término de que si le dolía la garganta se le daba antibiótico al paciente, porque se veía que esta bacteria con el tiempo podía producir una lesión a nivel de las válvulas de ese paciente. Entonces, la etiología de la valvulopatía mitral, ¿a qué se relaciona? A una lesión reumática predisponente del paciente, ¿sí? Generalmente se ve más en mujeres, y las válvulas, ¿cómo van a estar? Van a estar más engrosadas, van a estar rígidas y tienen una fibrosis. De por sí, entonces, obstruye ese flujo de paso de sangre, y generalmente eso puede dar manifestaciones clínicas en el paciente. ¿Qué es lo que va produciendo en la fisiopatología? Va disminuyendo el tamaño del origen, y generalmente esto, ¿qué es lo que hace? Cuando más chico es el agujero por donde tiene que pasar la sangre, ¿qué va a pasar? La presión para que eso atraviese tiene que aumentar. Entonces el corazón va a tener una aparición de una gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo durante la diástole. Entonces, en este caso, eso constituye una repercusión hemodinámica, que es característico de la estenosis mitral. Entonces, va produciendo alteraciones dependiendo de qué, del tamaño que tenga. Por ahí te dice 5 centímetros, después esto se va caracterizando. Cuando más pequeño es, yo necesito mayor presión para poder pasar por esa parte, ¿sí? Y generalmente, ¿cómo se va a manifestar el paciente? El paciente generalmente tiene una edad mayor a 40 años, puede llevar a la muerte en aproximadamente 5 años si yo no inicio el tratamiento. ¿Y qué es lo que ocurre por la fisiopatología normal del paciente? Aumenta la presión de la aurícula izquierda, y eso puede desencadenar una crisis de disnea. Entonces, ¿cómo se puede manifestar una estenosis mitral? Con disnea, sensación de falta de aire. El paciente puede tener edema o del pulmón, y también puede haber hemoptisis, fatiga, debilidad y dolor torácico. ¿Qué nosotros vamos a encontrar a la exploración física? Eso es lo que el paciente me va a referir. Pero si yo le hago un examen físico, generalmente tengo que ver que el paciente puede tener los pómulos que tienen un tinte rojizo, por aumento de la presión, que pueden tener una fascia característica. Generalmente puede haber palpación de pulso arterial periférico pequeño y auscultación cardíaca. Tiene un primer ruido fuerte, un chasquido de apertura y un soplo diastólico. O sea, la característica de la estenosis mitral, lo que ustedes tienen que recordar es que puede tener un soplo diastólico. Y como yo diferencio si el soplo es sistólico o si es diastólico, ¿les parece que podemos saber esas cosas? Sí, al examen físico. Si yo le apunto a un paciente en el foco mitral un soplo, y ese soplo que cada vez que yo escucho como un soplido y coincide con mi pulso, es un soplo sistólico. Si no coincide con mi pulso, es un soplo diastólico. Súper fácil es saber si es un soplo sistólico o si es un soplo diastólico. Por eso que es importante que practiquemos dónde auscultar, y que nunca se olviden que palpando pulso ustedes pueden hacer muchísimos diagnósticos.
Entonces no tengan esa, vamos a decirle, curiosidad de palpar los pulsos normales ahora, para que ustedes se puedan dar cuenta del día cuando exista algo atípico que les llame la atención, ¿sí? De todo esto que nos dice la semiología o la fisiopatología, ustedes tienen que acordarse. Estenosis mitral, ¿qué tipo de soplo tiene? Es un soplo diastólico. Es lo importante. Porque el que le va a decir que tiene 2,5, 3,5, ¿qué es lo que es el estudio que le va a decir 3 al diámetro? Le va a decir el ecocardio. Es imposible que no sepamos que cuántos centímetros está teniendo la válvula. Esas cosas no vamos a poder saber, pero sí vamos a poder identificar un soplo en el paciente que está teniendo. Generalmente tener en cuenta entonces ese antecedente patológico de fiebre reumática o lesión reumática. ¿Y cómo ustedes le van a preguntar eso al paciente? Si ahí dice que una de las características, su origen es reumático, dice. ¿Cómo le van a preguntar eso al paciente en la estenosis? Entre las causas, es de origen reumático. ¿Cómo vamos a saber eso? Porque dice que ya tiene 40 años. Yo tengo que preguntarle al paciente si en la época de su niñez tenía infecciones de garganta o infecciones de piel a repetición. Que de ahí, generalmente por un proceso infeccioso, puede llegar a lesionar las válvulas cardíacas o ir teniendo otras características de enfermedades autoinmunitarias que tengan. Entonces siempre hay que hacer un interrogatorio dirigido en estos pacientes. Entonces tener en cuenta la fisiopatología y el cuadro clínico que puede ir teniendo. Se puede solicitar una radiografía de tórax, pero el diagnóstico principal que nos va a hacer un ecocardiograma, que es lo que nos va a orientar a decir que la válvula está con una estenosis anunciada. ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial? Generalmente con broncopatías crónicas, hipertensión pulmonar primitiva, algunas comunicaciones interauriculares que pueden ser congénitas o también algunos depósitos de sustancias como los misomas auriculares que hacen que tengan fibrosis o las pericarditis constrictivas también que pueden haber. Generalmente, ¿cómo les parece que va a ser el tratamiento de una estenosis aórtica? Si está achicado, tengo que agrandar. Y ahí están los recambios valvulares, que pueden ser otra vez prótesis que yo le pongo al paciente o válvulas vegetales que se tienen que ir viendo. Entonces eso ya depende del grado de insuficiencia o de lesión que tenga. La siguiente valvulopatía que tenemos que conocer es la insuficiencia mitral, que es el lado opuesto de la estenosis. Estenosis era chico, este es insuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Es como si fuéramos que una puerta que no se cierra bien y deja pasar sangre en el lugar donde no corresponde. La causa más frecuente es también la degenerativa, o sea que con la edad el paciente puede tener una degeneración mixoide y hace que las válvulas ya no sean competentes. Es como si fuera una puerta que se abre sin tener los recursos necesarios. Generalmente también puede estar asociada a la fiebre reumática y puede haber una insuficiencia mitral reumática que puede ser frecuente en varones. Generalmente el gasto cardíaco puede estar asociado a la alteración. Igual las presiones van a aumentar en esto. ¿Por qué? Porque ahí queda una sangre regurgitada. En el otro tenía que tener más presión para vencer ese agujero chiquitito. Y en este, ¿qué es lo que pasa? Como regurgita en la sangre, hay más sangre que yo tengo que eliminar. Entonces igual las presiones también van a estar aumentadas. Eso va a afectar el gasto cardíaco. Y también la función ventricular va a estar deteriorada. Y todo eso es lo que va a traer los síntomas al paciente. El paciente va a tener edema, puede tener congestión pulmonar, el paciente puede tener disnea, episodios generalmente de reducción del gasto cardíaco, debilidad muscular y tener fatiga. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una insuficiencia mitral? Por un ecocardiograma. ¿Cómo se puede acompañar de los síntomas? También son los soplos que pueden identificarse en el foco mitral. Después están los síndromes raros que se pueden ver, que son los prolapsos mitrales, que se conocen como enfermedad de Barlow, que es como una
son embolias que se pueden producir a nivel de las válvulas y que producen también ciertas rehabilitaciones, que no se sabe bien la etiología, pero que se describe que son una de las causas donde puede haber lesiones de las cuerdas. Dentro de las otras valvulopatías están la estenosis aórtica, que también es una válvula importante que puede ser por degeneración y también es el más frecuente actualmente. Puede producir, puede ser de causa congénita, por fiebre reumática secundaria o calcificaciones que podemos ir viendo. Se va cambiando la anatomía en ciertos casos. Cuando es congénito tiene una válvula bicúspide en vez de tener las tres formaciones anatómicas normales. Trastornos hemodinámicos también van a aparecer en este caso y generalmente la aorta de donde sale, del ventrículo, y es el que más directamente va a afectar al ventrículo izquierdo. Puede haber una hipertrofia miocárdica y ir produciendo síntomas dependiendo del grado. ¿Por qué? Porque acá nos dice que puede ser asintomática por varios años y que dependiendo de la gravedad de la estenosis, nosotros vamos a ir encontrando síntomas en el paciente, que generalmente va a irse desde fatiga, debilidad, sueño, fallo ventricular, o puede haber signos de una insuficiencia. ¿Qué podemos encontrar al examen físico de estos pacientes? Generalmente un soplo que es sistólico. Acá tenemos el siguiente soplo que tenemos que saber, que generalmente cuando es sistólico, ¿qué tenía que ser? Tenía que coincidir con el pulso. Yo oculto un soplo en el foco aórtico y coincide con mi pulso, entonces estoy hablando de un soplo sistólico. La etiología pueden ser alteraciones de los velos de la válvula y generalmente esto va produciendo alteraciones hasta en la raíz de la aorta. Dentro de lo que es la insuficiencia, también tener en cuenta que la rehabilitación va a causar un trastorno hemodinámico que está asociado, pero que es menos frecuente en estos pacientes, pero que el volumen total que va a ser usado también está relacionado a todo este cambio fisiopatológico que puede afectar la contracción del músculo cardíaco. El paciente puede tener también algunas manifestaciones como palpitaciones, soplo cardíaco, y también pueden estar asociados a alguna claudicación del ventrículo derecho. Entonces, dentro de lo que es la insuficiencia, el paciente puede tener repercusiones hemodinámicas también. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Ya sabemos que es ecocardiograma, radiografías que hoy en día ya no se utilizan de primera elección. Si vos escuchas un soplo, lo primero que le vas a pedir es un ecocardio, con eso ya resolvés la situación. La insuficiencia aórtica, tratamiento no hace falta, pero generalmente la mayoría es recambio valvular, nomás lo que tienen que ir ustedes sabiendo. ¿Qué otro tipo de valvulopatías también existen? Está la insuficiencia de la tricuspidia, que es menos frecuente, y la insuficiencia, o sea, la estenosis de la tricuspidia, que son menos frecuentes o son raras. Dentro de lo que ustedes me tienen que conocer está la estenosis mitral y la inclinación mitral, insuficiencia mitral, y la estenosis aórtica. Esas son las dos valvulopatías que más van a estudiar, ¿sí? Las otras son raras, pero que pueden aparecer. Y de las válvulas también. Entonces, las que son menos frecuentes son las pulmonares. La pulmonar se relaciona también a afecciones reumáticas y también se va viendo lesiones justamente en pacientes que son adictos, que pueden hacer una lesión miocárdica por algunos microorganismos con pero son más raras. La que más encontramos asociadas son la estenosis mitral y la aórtica. Valvulopatía no hace falta que nosotros se habla mucho el libro de semiología. En cuanto a lo que es la semiología, lo que ustedes tienen que recordar, todo paciente que yo encuentro soplo, probablemente esa válvula no está funcionando. ¿Qué yo tengo que pensar? Es una estenosis o una insuficiencia. ¿Cuáles son las válvulas más frecuentemente afectadas? Es la mitral y la aórtica. ¿Qué tipo de soplo tiene? Uno tiene un soplo sistólico y el otro tiene un soplo diastólico. ¿Qué yo hago para llegar a hacer el diagnóstico? Un ecocardiograma. O sea, no es demasiado
valvulopatía. Pero ¿qué pasa si yo no trato las valvulopatías? Me va a hacer consecuencias hemodinámicas en el corazón. Cuanto más grande es la lesión, más repercusión hemodinámica va a tener el paciente. Y ahí empieza a tener edema agudo, síntomas de insuficiencia cardíaca y el paciente tiene generalmente más síntomas acompañados. No nos compliquemos demasiado porque las causas que son degenerativas